RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora desde Cajamarca al doctor Percy Urteaga Lezama, abogado constitucionalista, analista en temas políticos. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Urteaga, muy amable como siempre, muy gentil. ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío, José. ¿Cómo analiza la situación política en el Perú? Hoy el Congreso debate una tercera moción de vacancia presidencial, pero en las últimas horas hemos escuchado testimonios, ¿no?, de varios personajes, ¿no? Uno, el exdirector de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández Latorre. Ayer también hemos escuchado la presentación tanto de Beder Camacho como de Heinrich Mabukuro, personas muy cercanas al entorno del presidente Pedro Castillo. De la misma manera, un testimonio fiscal de un colaborador eficaz, donde compromete nuevamente, incrimina nuevamente al presidente, a su familia, a congresistas y también a empresarios. ¿Cómo está analizando esta situación? ¿Cómo ve el accionar del Parlamento esta tarde a partir de las 3? Bueno, sobre todo lo último que ha ido saliendo a la luz de estas declaraciones de exfuncionarios, todo el panorama político en realidad nos hace ver que la crisis política se ha agravado aún mucho más. Ahora, esto para muchos no nos sorprende teniendo en cuenta que el presidente Castillo y todo su gobierno, en realidad todo el gabinete, se la ha pasado demostrando incapacidad para gobernar y también pues ha demostrado tener una clara o claras intenciones de que han querido llegar al poder a fin de beneficiarse ellos mismos, a fin de beneficiar a su entorno y no trabajar por el pueblo que, bueno, fue su eslogan de campaña y además sí está siendo el eslogan de el gobierno, porque al final estamos viendo de que han querido copar los cargos públicos para sacar interés propio, ¿no? Entonces, esto para muchos no nos sorprende, si es que por ahí para algunos o para algunos pensaban de que esto iba a cambiar y tenían cierta esperanza de que el gobierno pueda enrumbarse correctamente y por las vías de la legalidad y de la, digamos, corrección política, pues otra vez este gobierno está decepcionando, ¿no? En lo que concierne al tema de la corrupción, yo mencionaba que anoche hemos conocido una serie de testimonios, ¿no?, y todos incriminan al presidente de la República. Hemos conocido que el entorno que en algún momento fue el más cercano al presidente, todos confluyen y responsabilizan al presidente de la República, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿no?, porque hay un sector de representantes del gobierno que argumentan que todo esto es una confabulación, que todo esto es un ardid de un sector de la prensa y que todo esto es para traerse abajo la gestión del presidente. El presidente argumenta que él no ha cometido ningún delito, pero aparecen 51 carpetas fiscales. Y esto no aparece por arte de magia. Esto aparece porque usted es abogado, es jurista, conoce que esto responde a indagaciones, a investigaciones, a colaboración eficaz, ¿no?, a testimonios, testigos, etcétera, etcétera. ¿Cuán creíble es la posición del presidente y cuánto esto puede afectar al presidente en la toma de decisiones esta tarde? Bueno, en realidad el presidente Castillo pues está tratando de defenderse a toda costa, mostrando cierto nerviosismo en los últimos días, ¿no? Porque al parecer cada vez más está viendo que la posibilidad de esta vacancia puede prosperar, pero es algo absurdo o poco creíble, mejor dicho,
todos los dichos del presidente, teniendo en cuenta todos los indicios, todas las indagaciones y todas las pruebas que se tienen en su contra. No estamos hablando de unas cuantas pruebas, estamos hablando de varias pruebas, varios indicios que a él los indica como alguien que ha cometido delitos relacionados a temas de corrupción. Entonces no es algo que, digamos, se podría decir de que pues son unas cuantas indagaciones o unas cuantas investigaciones o unas cuantas imputaciones, son varias ya las imputaciones, hay más de 2 investigaciones fiscales, entonces esto pues hace ver que el presidente tiene cierto temor, ¿no? Y pues no se le ocurre nada a su defensa más que recurrir a la desesperación y decir y negar, ¿no? de que no existe tal delitos, o incluso, ¿no? Como lo estaba haciendo en un tiempo, a la victimización, ¿no? Porque dice que es un perseguido, porque es alguien del pueblo, pues todos esos argumentos, todos esos dichos, todas esas defensas, pues se vienen abajo teniendo en cuenta todas estas investigaciones que se han dado. Ahora bien, en esta tarde, pues el Parlamento tendría que, de hecho, fundamenta esta moción en ciertas investigaciones que se le está haciendo al presidente, con todo lo que ha salido en estos últimos días, pues creo yo que la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente Castillo tendría que prosperar, tendría que haber los votos, ¿no? Porque ese es otro problema, ¿no? Porque hay muchos en el Parlamento que han estado ligados al gobierno, no han sido una verdadera oposición y pues también han tenido intereses, ¿no? Intereses propios que han sido dados o brindados por el mismo gobierno, ¿no? Entonces eso es preocupante porque puede ser que por esos votos no se dé la vacancia. Hay que tener en cuenta que la condición para que se dé la vacancia es llegar a los 87 votos, ¿no? Un escenario probable, como usted lo anota, doctor Urteaga, es que no se alcance los 87 votos. ¿Qué salida nos espera hacia adelante? Porque hay quienes consideran que el gobierno viene ya con otra decisión, un aparente cierre del Congreso, ¿no? ¿Qué escenario podría presentarse? Bueno, claro, sobre el aparente cierre del Congreso o el inminente riesgo que implica esta intención de cerrar el Parlamento, pues ahí estaríamos ya ante un golpe de Estado. Eso hay que decirlo. Muchos creen de que los golpistas vienen de parte del Parlamento. Bueno, el Parlamento hasta el día de hoy está actuando de acuerdo a las atribuciones que tiene constitucionalmente. La vacancia por incapacidad moral permanente está dentro de la Constitución. La condición para que se dé la vacancia, el mismo Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. La única condición, nos guste o no, cuestionable o no, para algunos es llegar a los 87 votos. Ahora, cerrar el Parlamento de manera prepotente y de manera fáctica, sin tener en cuenta lo jurídico y lo que establece la Constitución, conllevaría a estar en un golpe de Estado. Entonces, hay que ver también quiénes son los que tienen, quiénes en el ámbito público tienen verdaderas intenciones golpistas, ¿ok? Entonces, sí, es un riesgo inminente que esperemos no se llegue a concretar. Muy bien, doctor Urteaga, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar atentos a lo que acontece hoy, esta tarde en el Parlamento Nacional. Naturalmente la atención se está centrando en el legislativo, pero también la atención se centra en que cada momento la crisis se agudiza con nuevas informaciones, nuevas incriminaciones que van saliendo. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, doctor Urteaga, muy amable, muy gentil. Muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias, buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.